Amigos, mira, me levanté generoso, así de una. Y antes de empezar el video te voy a decir, te voy a regalar un código, ¿sí? Porque sí. El que comenta un código y el que me sigue en Instagram, dos códigos. ¿Cómo andan, chicos? Buenos días. De una, tipo, él pensaba, el loco así, directo así. Pero bueno, vamos a hacer un video hoy de Searching Sparks, porque es una expansión que va a salir. Ya sé que nos adelantamos, pero bueno, quería traerles un video hoy de eso, un video Pokémon. Y como no había podido tener la oportunidad de sentarme y grabar unas partidas, porque tengo unos mazos también para probar, pero eso, no tuve tiempo, entonces igual quería hoy, sí, o sea, no quería quedarme con las ganas de traerles este. En la nueva expansión Searching Sparks, que está muy buena, tiene unas cartas interesantes que las vamos a ver. Y todavía no está completa porque saben, ¿no? Los sets de Japón se van juntando y después salen todos juntos en la nueva. Pero bueno, ni siquiera salió Corona Astral y ya estamos con esta. Pero viste cómo es Pokémon, que son tan manijas que quieren vender que sacan una así rápido. Corona Astral igual sale dentro de poco, así que también suscríbanse, denle un me gusta al video, comenten, tendrán un código. Y si me siguen en Instagram, que está en la descripción, tendrán otro más. O sea, comentario Instagram 2, comentario solo 1. Pero bueno, estoy generoso, aprovechen, tengo códigos, quiero darles. Entonces, vamos a hacer Searching Sparks. Eso, suscríbanse también porque dentro de poco viene la otra. Entonces, para que estén atentos a los nuevos mazos de Corona Astral. Mientras, vamos a ir viendo el hongo loco este. Si este está en el activo, usa la habilidad, el oponente está dormido. Bueno, es fase 1, podemos usarlo para Jinx, acordate Jinx o que sea, que no queda de una. Vamos a ir de a poco. ¿Ves? Hay algunas unrevealed que van a ir apareciendo. Y acá está el primer loquete, que es Ceruledge EX, que tiene un ataque que está muy bueno, hace 30 de daño, más 20 por cada energía descartada en tu pila de descarte. Y eso está muy bueno porque no es tan difícil descartar energías. No es tan difícil. Primero con la vasija, que las traemos. Y eso por un lado, después la descartamos. Hay muchas opciones de descarte, así que por una energía eso no está mal. Ceruledge. Y encima tiene un ataque por 280 que descartas todas las energías y es un daño base desde el principio que se puede hacer rápido. Obviamente hay que cargarlo, ¿no? Metal, psíquico y fuego. Pero me gusta, es una carta interesante, Ceruledge. Es el amigo, es el primo de Armarouge, ¿no? Entonces, primer EX que me gusta, está bastante bien. Y seguirán ahí las Unreveal, ¿no? Lo ideal es, como siempre hacemos, que vemos el set cuando sale, que ya están todas reveladas. Pero bueno, hoy quería hacer un video y le vamos a mandar con este. Está el Black Kyurem, que hace 90 de daños con 3 incoloras. Y si el Pokémon es un dragón, está paralizado el oponente, ¿no? O sea, está bueno, una contra Regidrago, contra Giratina, contra los dragones que son poderosos. Paralizarlo está bien. Y después hace 250 y el Pokémon se hace 30 a sí mismo. Bueno, normal, tampoco tanto. Nada loco. Pero interesante igual. Quaquaval, up tempo, una vez durante tu turno puedes poner una carta de tu mano al fondo del mazo y si lo haces robas hasta que tengas 5. Está muy bueno el Quaquaval, la habilidad me gusta. Es una etapa 2, ya saben que es un poquito más tronco eso, pero sería una combinación de Skubet y Vivarel, ¿no? 2 en 1. Bueno, no exactamente, porque pone una sola carta, no es que pone toda la mano. Pero algo así. No sé. Por ahí en algún mazo hay que ver, porque hay que ver los mazos que se van formando con esta expansión. Pero bueno, tranquilo que recién empezamos con Cosa Astral. Ves que están traducidas a la mitad, estas no están reveladas completamente. Después hay uno que es súper interesante, que es el Azumarill, que tiene la habilidad Double... No, dice Twinkle Slope y dice que Double Edge, o sea el ataque usado por este Pokémon es una energía psíquica menos... Ah, no, cuesta una energía psíquica si tenés un Pokémon Tera en juego. O sea, está buenísimo. Por una energía hace 230, se pega 50. Claro. Pero es increíble. 230 con una energía, nada más tenés que poner un Tera, no es tan difícil. Así que el Azumarill seguro que le vamos a hacer video. Suscríbanse ya de entrada, de antemano, porque ya lo vamos a hacer. Estén atentos a eso. Y después aparece uno bastante copado, Latias EX. Psíquico básico 210. Que tiene la habilidad que los Pokémon básicos no tienen coste retirado. Eso está buenísimo. Permite un montón de cosas. Permite hacer cosas a la banca. Tipo, el Dark Patch por ahí no hace falta. Pero digo, tener esa habilidad para muchos mazos. Inclusive para, no sé, por ejemplo, el Raging Bolt, ¿no? O sea, como que le da mucha cosita de ventaja
a varios Pokémon. Y después hace 200 por 3 energías y no puede atacar. Turno que viene, pero se puede retirar. O sea, inclusive un mazo de Latias solo. Pones varios Latias y los vas retirando, está bien. Pero bueno, aguanta 210. Hay que ver. Después tiene el Latios que hace 50 daño a un oponente. Bueno, no es nada loco. Pero bueno. Por ahí sale. Uy, perdón. El Latios EX, ¿no? En la pareja. Después está Sirion EX, que está bastante bueno también. Que dice: Magical Charm. Hace 160. Y durante el turno del oponente, el Pokémon defensor. De Defending Pokémon. Hacen 100 daño menos. Ahora, hay que ver bien la traducción porque seguramente es como pasó con el Buffalont, que lo tradujeron mal en español. Pero según lo que entiendo, este coso dice que el Pokémon defensor, hace 100 menos. No es que el Sylveon recibe 100 menos, ¿no? Entonces, si el tipo lo cambia, no vale. O sea, no está tan bueno el ataque, ahora que lo veo bien. Porque digo, es mejor que Gudra, porque Gudra aguanta 80 más, pero este es que el defensor hace 100 más. O sea que si lo cambia a otro, no, ya no cuenta. Bueno, ahí me la bajo un toque, pero puede servir igual. Y después el Angelite. Eliges 2 Pokémon de la banca del oponente y los mezclas en el mazo. No lo puedes hacer 2 veces, pero digo, sacar el seteo a algunos mazos puede joder bastante. Obviamente necesita agua eléctrica y psíquica, que es bastante costoso, pero bueno, para expandido seguramente que se hagan cosas traviesas con él. El Flareon está bueno porque hace 130 y se va a la banca. O sea, es como un hit and run por una energía, está muy bueno. Se pueden hacer mazos así de stall, ¿no? Y después el otro ataque hace 100 de daños a todos los Pokémon X y V del oponente, ¿no? Podemos combinarlo con algún disco, la piedra, acordate la piedra terrenal esa que quedó en el pasado. Pero bueno, le clavas esto a un mazo Raging Ball justamente y le haces pelota en un turno. También necesita agua, puño y metal, pero bueno. Lo bueno cuesta. Y bueno, hay varias ahí sin revelar. Estos no son muy cosos. El Archudaluron EX también me gusta. Dice que cuando juegas este Pokémon de tu mano para evolucionar uno de tus Pokémon, o sea, al Duraludon, puedes atachar, o sea, cargar 2 energías básicas de metal de tu pila de descarte al pibe este. Ah, no, a los Pokémon de metal es incluso mejor, está buenísimo. Se puede combinar inclusive con Melmeta, con Dialga. Está bueno este, Por ahí las cosas de metal empiezan a subir un poco, que estaban medio flojas. Dialga lo quiso, pero ahora con Archudaluron puede ser una aceleración mejor, porque inclusive el Pokémon está muy bueno porque hace 220. Y durante el próximo turno el Pokémon no tiene debilidad. O sea que, por ejemplo, si se juega Cinderace, te lo pasas por los cojones. La debilidad de fuego. Entonces, combinándolo con Dialga, en caso de que haya uno de fuego, lo metes a Archudaluron y pegás. Pero lo puedes cargar a Dialga con 2 energías, bueno, se puede, ¿eh? Me gusta el Archaludon. Me gusta bastante, la verdad que sí. Acá hay un Goldengo que es medio falopa. No, el falopa es este. El falopa es tremendo. El Alolan Executor, acordate. Me vuelvo loco. Tropical Fever. Por 2 energías que igual sigue siendo costoso. Porque el Archudaluron no es Tera así loco. Cuesta 3 de metal. Pero bastante razonable. Este tiene agua y planta. Y dice cargas cualquier número de energías básicas de tu mano a tu Pokémon en la manera que quieras. Y encima pega 150. O sea, el ataque ya está muy bueno. Es como un Arceus, pero bueno, tenés que tener las energías en mana. Pero con vasija no es tanto problema. Una aceleración copada con un bicho que es un dragón que tiene 300 de vida. Ojo con el Executor de Alola. Pero lo más gracioso es el segundo ataque. Que con una de agua, una de planta, pero se le suma una de puño. Tiras la moneda y si sale cara, el Pokémon activo está noqueado. O sea, ya es muy gracioso de una. Tipo, tirar la moneda, noqueado. Como Hirachi, pero con una sola. Ahora, si sale cruz, eliges a un Pokémon de la banca
Ah, tiene que ser básico. Si sale Cruz, eliges un Pokémon básico de la banca. O sea que igual cara a Cruz le matas algo. Obviamente si el tipo no tiene básicos en la banca, no le matas nada, pero da un poco igual, ¿no? Porque si son mazos así de 2 premios, por ejemplo Regidrago, va a tener los Ogerpon, ¿no? Va a tener por ahí un Fezandipiti, va a tener un... Va a tener, no sé, bueno, Aluminio Mew. Entonces, agarrar 2 premios así está buenísimo. Y nada, es gracioso, son básicos, eso sí, pero me gusta, igual también hay que cargarlo, ¿no? Hay que ver, es dragón, entonces hay que ver. El Altaria no hace mucho, creo, previene todo daño a este Pokémon con el 100, eso está bien. Acá hay un Dialga, justo que hablamos de Dialga, pega 160 y nada más, buscas 2 cartas. Ah, busca 2 cartas, este va a ser más para control que otra cosa, mira lo que te digo. Hay un par de estos que tampoco... Bueno, este hace 20 por cada contador del oponente. Puede ser bien. Y este no puede atacar. Va a ser 50 y el oponente no puede atacar. Bueno, puede ser unas opciones para hacer un mazo dragón así de Aplen y tal. Con doble incolora. Puede ser así, un mazo de un premio. El Eevee tiene su habilidad que si está en el activo puede evolucionar el primer turno. Bueno, típico de Eevee. Y acá creo que no hay nada loco. Bueno, y acá empiezan los entrenadores. Ves que son pocas. Después lo veremos completo, ¿no? Pero este está muy bueno. Counter Gain, que fue el relojito. Es como un reloj, ¿no? Que ya estaba. Ya salió en otra expansión. No me acuerdo cuál. No sé si era... Creo que el Sol y Luna salió. No recuerdo. Sí, creo que sí, Sol y Luna. No me acuerdo cuál exactamente, pero dice... Si tienes más premios que el oponente, los ataques de este Pokémon... cuestan un incolora menos. Un incolora menos. Acuérdate, está muy bueno. Claro. Y te ahorra eso, el costo de ataque. Y bueno, para varias cosas te sirve ir por detrás, pegas una menos. Y te ahorras la aceleración de energías en casos de cartas que no tengan un apoyo así. Así que está bien. Después tiene esta poción que cura 60 al activo dragón. Bueno, para Gudra. Acuérdate. Está bien, no sé, para algo así, un dragón que tanquee ahí. Después Darza, mezclas tu mano y tiras una moneda. Si sale cara, robas 8. Si sale cruz, robas 3. Es jugada, era como el profesor Elm, creo que era, pero el Elm era mejor porque robabas 4 si salía cruz. Bueno, no es un supporter bueno, la verdad. Qué sé yo, para algún mazo así prearmado. Drayton. Mira las primeras 7 de tu mazo y revelas un Pokémon y un entrenador. Es para asegurarte... Bueno, Pokémon y un entrenador. O sea, te da la ventaja de esa. No creo que sea tan bueno porque son las primeras 7. Pero bueno. Después está la Dusk Ball, que es interesante. Es como la Great Ball, pero al revés. Miras las 7 cartas de tu fondo del mazo y muestras un Pokémon y lo pones en tu mano. Es como al revés de la Great Ball. Es en caso que te hagan Yono. Y es anti-Yono si tenías un Pokémon que te servía en esa mano. O si te hacen Graver también. Graver creo que lo pone abajo el mazo. Entonces es asegurado en ese caso. Porque la única forma... Perdón. Código para el que comente. Publicidad. Y 2 para el que me siga en Instagram también. Acuérdense, Discord, ahí les paso el código. Te sirve para... o sea, con Yono es como que asegurado lo que va a tu mano. Aunque igual si tenés muchas cartas no sabes si son las primeras 7. Pero bueno, es una curiosa para meter ahí, no sé. Y después está la Energy Surge Pro, que lo hemos hablado en algunos comentarios, me han hecho para meter en algún mazo. Creo que en el de Reggie. Buscas en tu mazo cualquier número de energías básicas de diferentes tipos. Any number. Claro, una de cada una, ¿no? Está bueno. A ver, lo habíamos hablado con Regis. Pero el tema es que yo creo que con la vasija es suficiente para Reggie. Porque tú no quieres todas las energías. Generalmente vas a querer la eléctrica y la puño, de determinada manera. O la fuego y la planta. Entonces con la vasija te alcanza. Y la descartas con otra cosa. Es preferible tener otro de ese spec. Pero para otros mazos que no se me viene ahora a la cabeza. O para el de... Para el de este amigo, ¿cómo se llama? El Executor. Puedes tener varias energías y cargarlas. Entonces con un Arven te traes eso. Y podés hacer el ataque más eficientemente.
Es curioso, está bueno, ¿no? Energy Search Pro. Tenemos que ver, porque después veremos bien los mazos como hicimos con Corona Astral. Helper Bell está muy bueno, pueden llevar 4 copias porque es para mazos turbo. Porque solo lo puedes usar si vas segundo y buscas un supporter. Buscas un supporter y te lo traes a tu mano. O sea, es mucho mejor que el Pokégear, pero tiene que ser obviamente siendo segundo. Pero yo creo que para mazos turbo, que quieren sí o sí pegar la asada, puede servir mucho para eso, para el amigo, los Bramaluna, los Roaring, es lo mismo, los Raging Bolt, los, ¿qué iba a decir? Las hadas para el Roaring Moon, el mini también, no solo el EX, que quieren encontrar esa asada al principio. Está muy bueno Helper Bell. Y acá viene un partidario, esta chica, que puede ser que salga mucho dinero, su versión full art de alternativa, Lycia's Appeal. ¿Por qué? Porque la muchacha lo que hace es, cambias uno de los Pokémon del oponente de la banca por el activo. O sea, está haciendo lo mismo que el Boss Orders, ¿no? Cambias un Pokémon de la banca al activo. Y después el nuevo activo está confundido. O sea, hace lo mismo que el Boss, pero además lo confunde. Entonces, ¿para qué usamos Boss Orders si tenemos a esta? Después cuando salga. Es una forma, hija de puta, de Pokémon de hacer que compren una carta nueva. ¿Entendés? Y el boss va a bajar de precio seguramente. No sé si el Giovanni bajará, que es como muy emblemático, pero puede ser que los demás sí. Así que si tienen cartas del boss, vean el mercado, porque por ahí va a bajar, porque se va a usar directamente esta. Si es que no esté esquivándome o perdiéndome algo, porque en verdad es eso, hace lo mismo, pero lo confunde, además. Entonces, bueno, Lisa Peel será la nueva Boss Order. Veremos, yo creo que sí. Y después Megaton Blower, otro Ace Spec, dice: descartas todas las herramientas y energías especiales cargadas a todos los Pokémon del oponente y descartas cualquier estadio en juego. O sea, es como una bomba ahí, un ventilador, me gusta igual la analogía. Pero imagínate Lugia, te clavan el ventilador, nos vemos en Disney. Te saca todas las energías en juego, te mato encima el Archeops, te saco el estadio, bueno, herramientas no mucho, pero bueno. Es curioso, contra Lugia me da gracia, es como... después otro con energías especiales, ¿habrá algún otro? ¿La descarta? La descarta encima. Encima la descarta. Si la volvís al mazo, al Lugia, bueno. No sé. Está bueno, está curioso. No creo que sea lo mejor que se use, pero es muy interesante. La carta obstructiva, Obstructive Letter, tu oponente cuenta las cartas que tiene en su mano, las mezcla y las pone en el fondo y roba la misma cantidad. Roba el card for each card. Sí, le roba la misma cantidad. Depende si sabes que tiene algo ahí, ¿no? También era como la tarjeta. No, era otra parecida, no me acuerdo otra carta. Había una que hacía algo parecido. Pero es un ítem. Es un ítem. Puede ser combinado con algo que le levantes algo a la mano y después se lo mezcles. Algo así. Con eso puede estar bueno. Otro dice que está muy bueno. Perfect Mixer. Buscas en tu mazo 5 cartas y las descartas. Así nomás. Está buenísimo. Es como el compresor. Y hay muchos mazos que se benefician de cosas descartadas. O sea, el Mixer es muy bueno. Va a ser muy bueno. Pero bueno, el compresor era mucho mejor porque si bien descartaba 3, era un ítem y podías tener 4 de esos. Pero el Mixer está bueno porque te ayuda a hacer el descarte. Y con muchos mazos como los Reggie que estábamos hablando, o cosas que necesiten tener cartas en la pila de descarte, es muy útil. Como inclusive ponérselo a las unidas. Te tiras 5 bichos así de una, que es lo que también lo hacía bueno el Mad Party en expandido, porque tenía los compresores. Pero ahora en estándar puedes usar esto, puedes tirar 5 bichos de una, ya estás haciendo 100 solo con esta carta. Más después las Ultra Ball que hagas, los Research que hagas, los Quacabilly. Puedes pegar duro o rápido. Eso me gusta para ese tipo de mazos. Va muy bien. Por eso te digo, es una carta que se va a usar. Y esta es muy loca, que está muy buena. Me gusta el dibujito del carrito este. Precious Career. Buscas en tu mazo cualquier número de básicos y lo pones en tu banca. Es delirio. O sea, te llenas la banca de una. Mira, para el Reggie también. Yo te digo que al final no sé cuál es mejor.
En la de energía te digo que no. La del descarte puede ser, pero esta es increíble. Me gusta más la energía igual legado, pero ¿te pones los 5 bichos de una? Se acabó la historia, te seteas de una. Pero bueno, yo creo que igual en ese caso puede haber alternativas. Pero es una carta que ya porque esté es increíble. Te puede llevar un seteo que a muchos mazos le costaría. Mazos tal vez que no tengan bichos de 70, porque el Pococho sí te ayuda. Pero ojo, me gusta mucho, está buenísimo el carrito. Después está el Hippon, Surfer. Cambias un Pokémon del activo con uno de la banca. Y si lo haces, robas cartas hasta que tengas 5. Está bueno, es un switch, encima robas. Está bueno, interesante también el Surfer. Robas hasta 5 no es mucho, pero bueno, en algunos mazos sí que lo veremos. Tera Orb me encanta porque es una carta bien de soporte especial para los Tera. Que dice, buscas en un mazo un Pokémon Tera. Y no pregunta. Lo revelas y te lo guardas. O sea, un mazo así con muchos Tera le viene genial. Porque es un ítem que no tenés que ni descartar, ni condición, ni que las primeras 7 lo buscas de una. Eso está buenísimo. Puede haber alguna que o tipo una copia poner en algunos mazos para buscar, por ejemplo, un Charizard o un Dragapult o el Terápagos, ¿no? Por ahí una, pero puede haber otras que tengan más copias porque sean mazos que ya lleven muchos Tera. Entonces, ya de por sí la carta como soporte a los Tera está buenísima. Así que le damos flor con eso. Y después otro Disrespect, la última carta, Rich Energy. Que dice, mientras esta carta tenga un Pokémon, provee una energía incolora. Pero cuando la atachas o la cargas, robas 4 cartas. Eso está muy bueno. Ahora hay muchos mazos normales o incoloros que están surgiendo con el Terápagos. Bueno, todavía ni arrancamos ya. Pero bueno, la semana que viene. Y bueno, tener una energía incolora que te sirva para atacar y encima robas 4 cartas está bueno para mazos que no tengan tanto robo. Aunque hay muchos Ace Spect actuales y me encanta que haya tantos porque hay muchas opciones, pero hay mejores. O sea, está el Prime Catcher, como te digo, la energía legado, está el timbre, el sello. Pero bueno, yo creo que ciertos mazos priorizarán el robo, pero como opción está muy buena, como les digo, como las otras cosas. Así que chicos, esto fue el primer vistazo a esta expansión. Sé que esto ya salió hace bastante, no sé si varias semanas, pero bueno, tocó hoy que quería hacer un video. Digo, esto me quedó pendiente, así vemos todos los ex y demás. Y bueno, para ver cómo vamos armando los mazos después. Primero, por eso les digo, primero déjenme me gusta y comenten que van a tener código el que comenta, qué cartas les gusta, qué mazos se pueden armar, qué cosas sumarán a tal cosa. Coméntenme cualquier cosa de ese estilo, se llevan un código, porque sí. Después me dejan en el Discord y se los mando. Y si me siguen además en el Instagram, pero me tienen que mandar que me siguen y no que me sigan después, porque ya los conozco, los reviso y después no te digo más nada. Así que no sean garcas en ese sentido. Ahí tenés 2 códigos si me seguís en Instagram. Vamos a darle frula, quiero regalarles cosas, quiero que tengan más códigos y puedan... ¿Cómo? Porque lo tengo acá, guardado, ¿para qué lo tengo acá? Para ustedes. Y suscríbanse, obviamente, para más contenido, para estar atentos y pendientes cuando salga Corona Astral, para esos mazos que van a venir, que van a ser una locura. Y después para en su momento, cuando salga, también, que son muy interesantes. Así que chicos, gracias por ver de nuevo y nos vemos la próxima. Adiós.